En esta sesión vamos a hacer algunos ejercicios extraídos de la tarea repaso para el examen final. En primera instancia, bueno, tenemos un ejercicio que nos pregunta acerca del dominio de algunas funciones y, bueno, dibujar su gráfica. Entonces, consideremos este primer ejemplo que nos dice tomar la función raíz de 1 menos x cuadrada. Recuérdese que para calcular dominios, lo primero que se tiene que hacer es recordar aquellas operaciones que no podemos realizar en matemáticas y particularmente en este caso en el contexto del cálculo real. En general, acuérdense que nunca se puede dividir entre cero. O sea, la división entre cero no se puede. En particular, si nosotros realizamos divisiones de 0 entre 0, ¿no? 0 entre 0 no está permitido. Por ejemplo, raíces de números negativos. Tampoco se puede en el contexto del cálculo real. Posiblemente si nosotros calculáramos la raíz de un número negativo en el contexto de los complejos, en ese caso sí se puede, pero en el contexto del curso que estamos desarrollando no es posible, ¿no? Un curso de cálculo real no considera la raíz de números negativos. Tampoco vamos a permitir el logaritmo de números menores o iguales a 0. Tampoco vamos a considerar esta operación debido a que la función logaritmo, recuérdense que es la función inversa de la exponencial de una exponencial y normalmente pues lo que nosotros consideramos son bases positivas, por lo tanto no podemos considerar logaritmos de números menores o iguales a 0. Entonces básicamente esas van a ser las operaciones que no vamos a considerar en matemáticas, en particular hablando de la propiedad B. En el contexto del cálculo real, eso no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, justo esta propiedad B que les estoy mencionando nos permite determinar el dominio de esta función. El dominio de esta función van a ser todos los números reales, tales que la parte que está adentro del radical va a ser o tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no? Entonces, en este caso, consideramos que 1 menos x al cuadrado debe de ser mayor o igual que 0 para que esta función esté bien definida. Aquí lo único que procedemos a hacer es desarrollar esta desigualdad que tengo en la condición que describe este conjunto. Entonces, este es el conjunto de los números reales tales que 1 es mayor o igual que x al cuadrado. Es decir, que este valor x al cuadrado no debe de superar al valor 1. Lo más que puede valer es 1, ¿no? Y en este caso vamos a considerar las x en los reales tales que 1, la raíz de 1 es mayor o igual que la raíz de x al cuadrado. ¿Qué estoy haciendo? Aplicando raíz cuadrada en ambos lados de la desigualdad, lo cual nos lleva por una propiedad de los números reales. Acuérdense que la raíz de un número, de un cuadrado no nos da x como tal, sino nos da el valor absoluto de ese número, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que van a ser los números reales cuyo valor absoluto es menor o igual que 1. Si nosotros abrimos esta desigualdad,
por las propiedades de valor absoluto, lo que vamos a permitir es que X oscile entre el valor -1 y 1. Es decir, el mínimo valor que puede tomar X es -1. Nótese que -1 al cuadrado me da 1. Y si eso se lo resto a 1 me va a dar 0. Y si evalúo en 1, pues también tengo una situación similar. Todos los números que se encuentran entre esos dos valores, pues van a tener valor absoluto por debajo de 1. Y entonces al elevarlos al cuadrado, pues y restárselos a 1, nos va a quedar un número mayor o igual a 0, ¿verdad? Entonces, ese sería el dominio de nuestra función. Una pregunta que viene en nuestra práctica o que podría ser de interés es, ¿para qué valores existe el límite en ese punto? Por ejemplo, si yo dijera, quiero calcular el límite cuando x tiende a x0 de f de x. ¿En qué valores esta función tiene este tipo de límite? Es decir, si yo escribo esto en términos de esta función, tendría que revisar para qué valores el límite cuando x tiende a x0 de esta función existe, ¿no? Bueno, pues para empezar, x0 tendría que estar en el dominio de la función, ¿no? Pareciera que si nosotros ponemos x0 en el dominio de la función, pues este límite existe. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos la función 1 menos x al cuadrado, la función 1 menos x al cuadrado, por ser un polinomio, es una función continua. Y continua en todos los reales. Ahora bien, si nosotros consideramos la función h de x que sea la raíz de x, esta función también es continua. Solo que va a ser continua en todo punto del conjunto de números no negativos, es decir, de números positivos e incluso considerando al cero, ¿no? Entonces, nótese que la función f de x es la composición de g seguida de h. Para repasar esta parte, recuerden que este símbolo g seguido de h significa evaluar la función h en g de x, es decir, evalúo g en x y luego h la evalúo en g de x. Esto es lo mismo que escribir h de 1 menos x al cuadrado. Y recuérdese que cuando nosotros ponemos aquí en el parámetro una expresión, donde aparezca ese parámetro, lo sustituimos por esta expresión. Es decir, si en este caso voy a evaluar h en 1 menos x cuadrada, donde aparezca x, ahí sustituyo esa expresión. En este caso nos queda la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y entonces nótese que f en efecto es la composición de g seguida de h. Ahora, sabemos que g de x tiene la siguiente imagen. O sea, la imagen van a ser los números en los reales, tales que y sea de la forma 1 menos x al cuadrado. ¿Cómo se verá este conjunto en los números reales? Bueno, lo que sí sabemos es que 1 menos x al cuadrado, como x al cuadrado siempre es mayor o igual a 0, este valor a lo más va a ser 1. ¿Por qué? Porque a 1 le estoy restando un número positivo, pues eso tiene que ser menor que 1. En particular, si x es igual a 0, pues a 1 le voy a estar restando un 0 y pues me va a quedar 1. Entonces el máximo valor es 1. Y si nosotros vamos metiéndole valores cada vez más grandes con valor absoluto mayor que 1, este
este numerito que nosotros estamos considerando aquí puede incluso llegar a ser negativo. Entonces, la imagen de nuestra función g van a ser todos los valores que están por debajo de 1 o incluso pueden valer 1, ¿no? Este conjunto, pues simplemente lo podemos denotar como todos los valores que están por debajo de 1 e incluso que pueden ser negativos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la imagen de esta función? Pues todos los valores sobre la recta real que están por debajo de 1 o incluso pueden valer 1 y eso pues lo podemos denotar de esta manera. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la función h la vamos a tener que restringir a todo el conjunto que está entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque g de x lo que hace es corresponder toda la recta real con este conjunto que grafiqué aquí. Pero la función raíz no te permite considerar valores que estén por debajo de 0 por estas condiciones que nosotros describimos al inicio de esta sesión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Analizar la imagen de la función g para saber en qué valores pues tengo que poner a la x para que me dé un conjunto que esté contenido en la imagen y que incluya solamente a los valores que están entre 0 y 1. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos saber, o sea, el dominio de la función g son todos los números reales, es decir, toda la recta real. Lo que nosotros nos estamos preguntando es, ¿cuáles son los valores sobre la recta real que van al intervalo 0, 1 cerrado a través de la función g? Sabemos que la función g tiene por imagen a este conjunto, pero a mí lo único que me interesa es saber quiénes están entre 0 y 1. Esto ya lo resolvimos aquí porque si ustedes se fijan, si ponemos aquí el valor 1 o el valor menos 1, aquí vamos a poner al 0, el valor menos 1, 1, se va a corresponder a través de la función g con el valor 0. Y si nosotros evaluamos la función, esta función g en 0, pues nos queda precisamente el otro extremo del intervalo, que es 1. Entonces, los elementos de la función, los elementos de la recta real que a través de la función g se corresponden con el intervalo 0, 1, son los que están entre menos 1 y 1. Así, si x se encuentra en el intervalo menos 1, 1, h de x está bien definida, perdón, h de g de x, aquí se me fue, h de g de x está bien definida y de hecho puedo decir que al ser composición de dos funciones continuas, va a ser continua. Entonces, recordemos qué significa que una función sea continua. Una función es continua, o sea, si nosotros definimos una función sobre un subconjunto de los reales que tome valores en los reales, h es continua en un punto, h es continua en x0, que pertenece a los reales, si, primera cosa, ese punto está en el dominio de la función. Segundo, que el límite cuando x tiende a x0 de f de x existe. Y tercero, que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es f de x0.
Necesitamos estas tres condiciones. Regresando al análisis que nosotros estábamos haciendo de esta función, este límite existe siempre y cuando x0 esté en el dominio y además podemos concluir que la función va a ser continua en cada uno de esos puntos. Entonces, ¿cómo concluimos? El límite cuando x tiende a x0 de la raíz de 1 menos x al cuadrado existe si x0 en valor absoluto es menor o igual que 1, es decir, si está en el dominio de la función. ¿Por qué? Porque sabemos que la función f de x es continua en todo punto de su dominio porque es composición de funciones continuas. Así hemos resuelto el problema para esta función.